Durante los años 70, varias jóvenes comenzaron a desaparecer en distintos estados de Estados Unidos. Al principio, los casos parecían completamente aislados, ocurrían en ciudades diferentes, en circunstancias distintas, nada parecía conectarlos. Pero con el paso del tiempo, comenzó a surgir un patrón inquietante. Muchas de esas jóvenes habían sido vistas por última vez hablando con un hombre que parecía completamente normal, educado, atractivo e incluso encantador. Nadie imaginaba que detrás de esa apariencia se escondía uno de los asesinos seriales más notorios de la historia. Su nombre era Ted Bundy y su historia cambiaría para siempre la forma en la que el mundo entiende a los criminales. Ted Bundy nació en 1946 en Vermont. Desde el comienzo, su vida estuvo rodeada de secretos familiares. Durante años se le hizo creer que su madre era en realidad su hermana mayor. Su verdadera historia fue ocultada durante gran parte de su infancia. Para muchos psicólogos, esa confusión pudo haber tenido un impacto importante en su desarrollo emocional. Aún así, externamente su vida parecía relativamente normal. Creció en un entorno de clase media y asistió a la escuela como cualquier otro niño. No había señales claras de que terminaría convirtiéndose en un asesino serial. Sin embargo, algunos testimonios posteriores describieron ciertos comportamientos extraños, momentos de aislamiento prolongado, dificultad para establecer vínculos emocionales profundos y una tendencia a ocultar partes importantes de su vida personal. Durante su juventud, Bundy comenzó a construir una imagen pública muy positiva. Ingresó a la universidad y estudió psicología. También participó activamente en política y colaboró en campañas electorales. Era visto como alguien inteligente, seguro de sí mismo y con grandes aspiraciones. Muchos lo describían como una persona agradable, capaz de adaptarse a distintos ambientes sociales. Ese talento para proyectar una imagen confiable sería con el tiempo una de las herramientas más peligrosas que utilizaría. Porque mientras su vida pública parecía avanzar con normalidad, su vida privada comenzaba a mostrar señales mucho más oscuras. A comienzos de los años 70, comenzaron a desaparecer jóvenes mujeres en el estado de Washington. Muchas eran estudiantes universitarias, varias compartían características similares: cabello largo, edad cercana y una vida social vinculada a ambientes universitarios. En ese momento, las investigaciones policiales enfrentaban enormes limitaciones. La tecnología forense todavía era muy básica. No existían bases de datos compartidas entre estados. Por eso, durante un tiempo, muchos de esos casos fueron investigados de manera independiente. Sin embargo, algunos testigos empezaron a recordar detalles similares: un hombre educado, un hombre que pedía ayuda, un hombre que decía llamarse Ted. El método utilizado por Ted Bundy estaba basado casi completamente en manipulación psicológica. A diferencia de otros agresores, no recurría inicialmente a la violencia. Primero generaba confianza, simulaba estar herido, a veces llevaba un yeso falso en el brazo, en otras ocasiones utilizaba muletas. En esa situación en la que parecía estar vulnerable, pedía ayuda para cargar algo hasta su auto. Ese pequeño gesto de empatía era el comienzo de su estrategia, porque cuando la víctima se acercaba, la situación cambiaba completamente. Para muchos criminólogos, esta técnica explica cómo logró actuar durante años sin despertar sospechas. Parecía simplemente alguien que necesitaba ayuda. Con el paso del tiempo, los investigadores comenzaron a notar coincidencias entre distintos casos. Las descripciones de testigos empezaban a repetirse: un hombre atractivo, un Volkswagen escarabajo claro y un nombre que aparecía constantemente: Ted. La posibilidad de que se tratara de un asesino serial empezó a tomar fuerza, pero aún faltaban pruebas concretas para identificar al responsable. En 1975, Bundy fue detenido durante una parada de tráfico. Dentro de su vehículo, la policía encontró varios objetos sospechosos, entre ellos esposas, herramientas y objetos capaces de inmovilizar a una persona. Con el avance de la investigación, comenzaron a vincularlo con varias desapariciones y finalmente fue arrestado. Pero lo que sucedería después demostraría que el caso estaba lejos de terminar. Mientras esperaba su juicio, Ted protagonizó una fuga que sorprendió a todos.
Durante una audiencia judicial, logró escapar saltando por una ventana del tribunal. Fue recapturado días después. Sin embargo, meses más tarde logró escapar nuevamente, esta vez desde la prisión. Había reducido su peso para poder atravesar una abertura en el techo de su celda y luego logró salir del edificio sin ser detectado. Durante semanas, uno de los asesinos más buscados de Estados Unidos volvió a estar libre. En enero de 1978, Ted entró a una residencia universitaria en Florida durante la madrugada. Mientras las estudiantes dormían, atacó brutalmente a varias de ellas. Fue uno de los episodios más violentos de su historia criminal, pero ese ataque dejó algo que antes no existía: pruebas claras que permitieron identificarlo. El juicio de Ted Bundy se convirtió en un fenómeno mediático. Fue uno de los primeros procesos judiciales transmitidos ampliamente por televisión. Millones de personas pudieron observar su comportamiento frente al tribunal. Lo que más llamó la atención fue su actitud. No parecía nervioso, no parecía arrepentido, y en ocasiones incluso mostraba una calma que resultaba desconcertante. Finalmente fue declarado culpable y condenado a muerte. Su caso despertó un enorme interés entre psicólogos y criminólogos. Muchos especialistas lo describieron como un ejemplo extremo de psicopatía, una personalidad caracterizada por la ausencia de empatía, capacidad de manipulación y una habilidad notable para ocultar emociones reales. Ese perfil explicaría por qué tantas personas confiaron en él. Podía proyectar normalidad e incluso simpatía mientras ocultaba una vida completamente distinta. El caso Bundy tuvo un impacto profundo en el estudio del crimen. Hasta ese momento, muchos perfiles criminales se basaban en la idea de que los agresores violentos eran fácilmente identificables. Pero Bundy demostró algo muy distinto: que alguien podía integrarse perfectamente en la sociedad, tener estudios, tener amigos y aún así llevar una vida criminal completamente oculta. Esto impulsó nuevas técnicas de perfilación criminal que hoy utilizan agencias como el FBI. El caso también cambió la percepción pública del peligro. Muchas universidades comenzaron a implementar nuevas medidas de seguridad. Las personas se volvieron más cautelosas frente a desconocidos, y el tema de los asesinos seriales comenzó a ocupar un lugar importante en los medios de comunicación. Con el tiempo, la historia de Bundy inspiró libros, documentales y películas, pero también abrió un debate importante: ¿hasta qué punto el interés por estos casos puede convertir a los criminales en figuras de fascinación? Décadas después, la historia de Ted Bundy sigue generando preguntas. ¿Cómo alguien aparentemente normal pudo cometer actos tan extremos? ¿Qué señales pasaron desapercibidas? Y quizás la pregunta más inquietante de todas: ¿cuántas veces juzgamos a las personas solo por lo que parecen ser? Historias como esta nos recuerdan que la realidad puede ser mucho más oscura de lo que imaginamos. Detrás de una sonrisa, una conversación amable o una apariencia confiable puede esconderse algo completamente distinto. Si este caso te dejó pensando, te invito a comentar qué te pareció. Te voy a estar leyendo, y suscríbete a Gato Negro para seguir explorando conmigo estas historias.